Correcto. Ya estamos en grabación y a continuación voy a compartir pantalla para poder indicar, pues, a todos nuestros participantes la respectiva información, en lo cual, pues, en breve ya vamos a poder iniciar con este foro académico internacional. Muy bien, vamos a compartir. Correcto. Muy bien. Voy a estar, permítanme un instante, solamente un instante, voy a compartir nuestra pantalla del grupo que nosotros tenemos dentro de la comunidad para que también se vayan sumando el resto. Paciente de Santillán ¿De dirigirse al acuerdo? consultorio. Muy bien. Entonces, ya en breve vamos a estar pues iniciando esta actividad. Permítanme solamente un instante para poder indicar a nuestra comunidad que ya estamos iniciando esta actividad, este foro académico internacional. Muy bien, estimados, siendo ya las 7 de la noche y 8 minutos y estando ya también pues nuestra grabación, vamos a iniciar nuestra actividad de esta noche. Para lo cual, el agradecimiento por la participación de cada uno de ustedes. Estamos iniciando ya esta presentación con 21 personas dentro de sala. Les vamos a agradecer, por favor, encarecidamente que puedan también silenciar sus micrófonos para poder iniciar adecuadamente y poder tener pues toda la información correspondiente a esta actividad de hoy. Muy bien. 22 personas y me imagino que van pues ir sumándose. Así es que no se preocupen, este espacio, este foro académico internacional, pues está enfocado al análisis por tres representantes tanto del espacio, por ejemplo, yo voy a tener que presentar a cada uno de ellos, pero empecemos indicando, ¿no?, que este espacio pues está desarrollado o enfocado a buscar un análisis bastante profundo y entender cuáles son las reglas de juego político que en el país, en nuestro país de Perú, pues está ocurriendo primero con la primera elección y pues estamos ya a puertas de iniciar eh, campaña para lograr la segunda vuelta, unos resultados pues en función a las diferentes opiniones, diferentes ideologías, inclusive podríamos mencionar políticas o posturas políticas. Y se considera que dentro de este espacio, pues, se han generado diferentes fricciones. Por ello, es necesario considerar y reconocer, pues, temas muy importantes. Y es por eso que a continuación yo voy a presentar, pues, a nuestros ponentes. ¿De acuerdo? Sin, sin necesidad de que sea a continuación esta presentación, cómo va a iniciar esta actividad. Simplemente voy a hacer la presentación de los tres ponentes experimentados, docentes, maestros, dentro de sus respectivas especialidades.
El primero que quiero nombrar es el al coronel, pues, de la FAB, Abraham Lescano. Hablamos del coronel de la Fuerza Aérea del Perú en situación militar de retiro, con 35 años de servicio, experto en inteligencia estratégica, gestión de la información para la producción de la inteligencia, contrainteligencia y seguridad, pues él es calificado en operaciones psicológicas e influencia con grado académico de maestro. Segundo grado. Está filtrándose. Muy bien. Continuemos, por favor. Él es catedrático en el Centro de Altos Estudios Nacionales de la Escuela Superior de Guerra Aérea, Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas, Escuela de la Inteligencia FAB y Escuela de Oficiales FAB, entre otras instituciones donde él desarrolla pues, temas de inteligencia estratégica, geopolítica, riesgos, amenaza de la seguridad nacional, operaciones psicológicas y operaciones de información. Va a ser muy vital, pues, el profesional que hoy nos está acompañando, destacado profesional, dentro de estos ámbitos que mencioné. Luego vamos a estar, pues, también presentando al docente Aldo Lorenzi, que él, pues, es un representante, fundador del espacio de análisis en redes Democracia, ¿verdad? Democracia. Es un destacado abogado, es bueno indicar esto, analista político, escritor y conferencista peruano, reconocido por su enfoque en coyuntura nacional, política comparada e historia. Reitero una vez más, pues, el partícipe que hoy estemos reunidos esta noche. A través del espacio Democracia, pues él es su fundador y él ha venido trabajando muchos años ya dentro de esta resolución, la búsqueda de el análisis adecuado y más certero. Adicional a esto, también es columnista, escribe para diversos medios digitales en el Perú y también en el extranjero, en muchos países de Latinoamérica. Podría estar incluyendo algunos como espacios digitales como el Monitore Montonero, ¿verdad? El Diario de Lima, entre otros destacados espacios digitales de comunicación. También es bueno mencionar que eh, fue también comentarista internacional invitado en los medios peruanos. Condujo el bloque internacional con el programa La Batalla Legal. Esto estamos hablando del 2024. Entonces, para finalizar esta presentación de nuestro segundo ponente experto, es bueno indicar que él se ha especializado en el análisis del sistema de los partidos políticos, la democracia en Iberoamérica y la realidad nacional. Considero, pues, que su participación de nuestro docente Aldo va a ser también muy fundamental para poder resolver este muy interesante y necesario y vital análisis de la política y la coyuntura peruana. Por último, estamos presentando a Giancarlo Ramírez Flores, pues un periodista, estratega de contenidos con más de 15 años de experiencia en el sector de la comunicación digital. Él es, pues, un especialista en el crecimiento de audiencias y optimización SEO. Hablamos del posicionamiento, ¿verdad? Y dentro de las experiencias en los medios, él, pues, ha desempeñado por más de 12 años en el diario El Popular del grupo La República, No sé, donde no. ocupó el cargo de editor web y coordinador, liderando estrategias para aumentar la visibilidad online y el alcance del medio. Podemos también destacar esta habilidad estratégica de contenidos con un enfoque profesional que combina pues el periodismo tradicional con las herramientas tecnológicas modernas. Entonces, la participación también que va a tener nuestro amigo Giancarlo va a ser muy fundamental porque sabemos que se mide una percepción actual a través de los medios digitales. Su participación va a ser muy importante
porque no solamente desde el ámbito periodístico, sino también pues dentro del ámbito del sector público. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, para Politic Institute, es todo un honor poder contar con tres profesionales destacados. Sinceramente, les agradecemos por su tiempo, por la disposición y el anhelo que ustedes tienen y esas, llamémosles, posibilidades que tienen para poder desarrollar este análisis muy interesante. Sin más, solamente agradecerles, dejo de compartir mi pantalla para poder ya pasar a nuestro foro internacional. Adelante, por favor, y si necesitan accesos, por favor, docente Aldo, tú me haces saber, o igual Giancarlo, de igual manera, estimado coronel, me hacen saber si requieren pues que yo les esté compartiendo pantalla o algún acceso dentro de sala de Zoom. Gracias. Bueno, buenas noches. Empiezo yo, me parece. Gracias, Juan Pablo Lavado y a Politic Institute por darnos la posibilidad de invitarnos a crear este espacio académico sobre las elecciones del Perú en este año 2026, el cual definitivamente es un ciclo electoral especial para Perú, porque no solamente tenemos las elecciones generales que se han llevado a cabo el 12 de abril, sino tenemos en el mes de octubre las elecciones municipales, ¿no? Sin embargo, hay una serie de elementos, como dice el título de la exposición, para comprender, ¿no? Cuál es la coyuntura o cómo se ha venido desarrollando y cómo se desarrolla digamos, este sistema de representación democrático en el Perú. Y es importante remontarnos de repente a la época del inicio de la República, donde el Perú ya vivía ciertos conflictos entre caudillismos que hacían que la alternancia del poder sea muy rápida, ¿no? Posteriormente, tenemos que recordar que a mitad del siglo XXI, o a mitad del siglo XX, perdón, a mitad del siglo XX, hubieron también diferentes tipos de gobierno, entre los cuales están los gobiernos militares, los gobiernos caudillistas, gobiernos civilistas, pero siempre el Perú ha tenido esa particularidad de, digamos, la polarización y la incomprensión por parte del Estado y por parte de los partidos políticos de ciertos sectores de la población peruana o ciertos sectores del país que han sido incomprendidos desde la época del inicio de la República hasta el día de hoy. Y es por eso que digamos, se dan una serie de circunstancias en la cual hemos tenido alternancia, golpes militares y ciclos democráticos. Y hoy en el año 2026, digamos, venimos desde el año 2001, digamos, respetando estos ciclos democráticos. Sin embargo, hay una serie de elementos que, como vuelvo a repetir, se han dado en estas elecciones. Lo primero que quiero recordar es que el Perú desde el año 2001 hasta el día de hoy ha ido, digamos, coalicionando con una serie de partidos o corrientes políticas que se han ido dividiendo. Y el resultado de esto fue que en estas elecciones se presentaron cerca de 36 agrupaciones. Agrupaciones le llamo porque no llegan a ser partidos políticos, porque sabemos que un partido político tiene que tener como elemento principal una militancia. Y estos partidos han logrado tener la inscripción en el ente encargado de, digamos, gestionar, que es la OMPE, digamos, la inscripción de un partido político para poder a postular con 26.000 firmas, 26.000 o 30.000 firmas, en las cuales de ahí empieza digamos, a tener el partido político o el movimiento o la organización vida para poder postular a elecciones y representar a un sector de la población. El otro elemento interesante de estas elecciones de 2026 ha sido la bicameralidad. Esta bicameralidad que ha estado, digamos, presentándose durante todos estos últimos años
eh, por diferentes congresos y al final se logró volver al Senado y a la Cámara de Diputados, dadas las condiciones en que todo este tiempo hemos venido viviendo el Perú una, digamos, beborrea de leyes sin digamos, pasar por tamices o poder interpretarlas de manera reflexiva para poder, digamos, que se pongan al servicio de la población, al servicio del ciudadano, sino muchas de estas leyes han sido leyes que, digamos, las famosas leyes express, ¿no? Entonces, digamos, este poder legislativo consideró que deberíamos regresar a la bicameralidad. Somos un país quizás por tradición bicameral, pero esto todavía la población no lo entiende por la percepción que tienen de la desconfianza dentro de sus instituciones. Otro elemento es esa misma percepción que hace que para la gente hay un fracaso en el sistema actual. Y esto lo que hace es dos cosas. Lo primero es empujarnos hacia realmente, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista del análisis, arrojarnos a una asamblea constituyente, porque para mucha gente digamos, el sistema ya ha caducado, el sistema ha fracasado y lo podemos ver, digamos, con todos los hechos que han pasado en estas elecciones. Del 12 de abril, en el cual estas tres instituciones, la OMPE, la RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones, no han sabido coordinar y se han llevado a cabo de manera torpe, los cuales mucha de la gente ha quedado, digamos, con un mayor índice de desconfianza de sus instituciones. Y además de eso se ha judicializado porque han habido algunas denuncias por parte de las mismas del Jurado Nacional de Elecciones hacia la OMPE, ¿no? Y entonces se ha creado un clima más polarizado de lo que teníamos antes del 12 de abril. Por otro lado, tenemos dentro de estos 36 partidos que se presentaron el día 12 de abril, partidos que tienen una ideología de derecha, otros que tienen una ideología de izquierda y otros que tienen ideologías programáticas, pragmáticas y mercantilistas. Entonces tenemos un abanico, digamos, de opciones de pensamiento programático sin consolidar. Y esto hace de que definitivamente el Perú durante los últimos años haya tenido muchos presidentes. Hablamos de 10 presidentes, o perdón, 8 presidentes en 10 años, más o menos, promedio de 2 años por presidente. Algo que pasaba al inicio de la República. Entonces, esta fragmentación ha llevado al país a lo que estamos viviendo hoy en día. Digamos, algunas horas se estaba discutiendo el tema de la censura, ¿no? Al presidente Balcázar por algunas, digamos, falta de coherencia en algunas de las decisiones que ha tomado como jefe de Estado encargado, pero igual jefe de Estado, ¿no? Entonces, en ese escenario es en el cual nos encontramos hoy en día. Desconfianza total de los ciudadanos con las instituciones, la sensación de que ha habido algo raro en estas elecciones del 12 de abril y a raíz de eso tenemos ahora una polarización a nivel nacional. Tenemos el sur, por un lado, que tiene un pensamiento muy diferente al del norte del Perú. Tenemos Lima como un país, si lo vemos desde un enfoque ideológico, y tenemos el sur con otro enfoque, el norte con otro enfoque, la selva o la parte del oriente del Perú con otro enfoque, la parte central del Perú con otro enfoque, y esto ha hecho que coalicionemos. Algo que es importante mencionar es de que digamos, esta nueva etapa del Perú, que ya está más o menos definida, que es la bicameralidad, porque ya tenemos aparentemente los representantes del Senado y de la Cámara de Diputados, vienen a ser 30 senadores nacionales, 30 senadores que tienen un distrito múltiple y 130 diputados. Estos 180, digamos, representantes de la población se encargarán de legislar durante estos 5 años que vienen. Sin embargo, en el juego político, las fuerzas están equilibradas, por llamarlo de alguna manera, dentro de
el Senado y dentro de la Cámara de Diputados van a tener que haber ciertas, digamos, negociaciones. Pero el tema también pasa por una realidad legislativa o una realidad, digamos, dentro de lo que es los partidos políticos, que muchos de estos candidatos que han llegado a ser o hoy ya prácticamente son senadores y los otros diputados, pues no tienen un enfoque ideológico, más un enfoque de una agenda propia. De ahí surge nuevamente el tema de las personas que se separan de las agrupaciones y forman sus propias bancadas, que en este Congreso o en estas dos cámaras también se podría dar. Entonces, eso es otra de las, digamos, de lo que debemos observar en lo que viene a partir del 27 de julio del año 2026. Dos cámaras que posiblemente tengan disidentes de los partidos con los que entraron y formen sus propias bancadas. Esto, digamos que agudizaría más la crisis que tenemos actualmente y yo considero que además de la polarización que tenemos con que todavía no existe un ganador de la segunda vuelta para que compita con Fuerza Popular con su candidata Keiko Fujimori, pues tenemos esta hiperfraccionamiento dentro de ambas cámaras, ¿no? Dentro del poder legislativo. Además de eso, el Perú hoy pasa por ciertos problemas que no se han podido resolver durante mucho tiempo, como el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la economía. Tenemos 3,2% de inflación y tenemos una, digamos, hoy en día vivimos un escenario de incertidumbre, lo que ha hecho que el dólar, que es una moneda con la cual trabajan muchos en el Perú, suba. Y esto, lógicamente, trae perjuicio a las exportaciones, por ejemplo. Y el tema también de dos bandos, ¿no? El primer bando, que es los que apoyan a cierto grupo o a cierto sector de políticos, y el segundo bando que apoya al otro sector. Y si no consideras o si no crees que mis ideas son iguales a las tuyas, entramos a la etapa de la intolerancia. Tanto así que hoy en día la situación está tan delicada en el país que ya se está pidiendo un golpe cívico-militar. Algunos civiles están pidiendo esto, porque se considera que, digamos, hay una anarquía dentro de esto que ha pasado a partir del 12 de abril. Y seguramente hemos visto que durante estos 5 años que han pasado, ha habido una ausencia de Estado y una ausencia de autoridad por falta de liderazgos, tanto en el poder legislativo como en el poder ejecutivo. Y es por eso también que la debilidad de los presidentes o de la institución presidencialista, pues, se ve marcada por eh, que no tienen apoyo en la Cámara bueno, en el Congreso hasta el año, hasta dentro de pocos días, y tampoco van a tener apoyo en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Entonces, se va a presentar un escenario de quien gane la segunda vuelta, que todavía está en disputa, saber quién va con la señora Keiko Fujimori, pero posiblemente vaya el señor Sánchez. Definitivamente hace de que tengamos un presidente que va a entrar y que no duraría más de 2 o 3 años por la misma hiperfraccionamiento que tienen, digamos, el Senado con cada uno una agenda propia y también la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces va a haber de repente una muerte cruzada de facto porque no hay una consistencia en los políticos que han entrado a representarnos hoy. Por lo menos lo que se puede ver el fraccionamiento en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ¿no? Ahora, entramos a una segunda vuelta, sí. El Jurado Nacional de Elecciones dice que hasta el 15 de abril o mayo tiene para proclamar a quién va con Keiko Fujimori, pero con una legitimidad en crisis ya. Hay dos temas muy importantes para que un presidente pueda tener éxito, además de una coalición en el Senado, en el Poder Legislativo. Es la legitimidad y la legalidad. Y yo considero que la legalidad se le va a poder dar dentro de lo que va a proclamar el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, la legitimidad es algo que va a estar, digamos, en discusión por todos los acontecimientos que han venido dándose desde el día de hoy, desde el 12 de abril hasta el día de hoy y mucho antes todavía, por lo que Perú vive una crisis continua.
Sin embargo, hasta ahora no encontramos la luz al final del camino. Lima es una cosa y el interior del país es otra. Y quizás ese es uno de los problemas, que los políticos no se han preocupado por integrar al país. Integrarlo de manera programática, con, digamos, una visión integral de todo el país y no solamente preocuparse por eh, agendas propias y llegar para poder volver a candidatear de repente en otro puesto de elección popular como los gobiernos regionales o las alcaldías, ¿no? Entonces ha habido un apetito político desmedido y mercantilista que hemos dejado que pase durante estos años. Por un lado tenemos una derecha, por llamarlo de alguna manera, para poder identificar al grupo de políticos que son libre empresa, que buscan proteger el modelo económico y que creen en ciertas, digamos, en libertades, en la familia conservadora, ¿no? Y todos estos elementos que hacen que lo llamemos de derecha, no se han fijado bien y no han tenido una lectura. Creían que, digamos, dándole recursos al país a través de una economía boyante que crecía entre 5 o 6%, era la solución para que la gente pueda incluirse. Y la izquierda, con una narrativa, como le llaman ellos, que busca o buscaba hacerse la víctima, número uno, un rol de victimización, y dos, ha gobernado durante estos últimos años y no ha hecho nada tampoco. ¿Por qué? Porque no tenían un enfoque programático, porque no tenían de repente, y eso es algo que adolecen los partidos políticos, digamos, algo claro sobre qué es lo que querían, una visión país que no existe. Y no existe tampoco en estos dos candidatos o tres candidatos que llegarían. Vamos a ver quién. Faltan votos, no podemos ser ligeros en decir, aparentemente hay una tendencia para que el candidato de izquierda de Juntos por el Perú, Sánchez, pase a segunda vuelta, pero tenemos que ser cautos y esperar que pase, digamos, los resultados. Pero además de eso, como dije en un momento, estamos ahorita en el Congreso se está debatiendo alguna serie de, digamos, leyes, pero también se está debatiendo o se está impulsando una posible vacancia al presidente Balcázar. Este sería ya, digamos, un presidente noveno en 10 años, por la inestabilidad política que vive nuestro país hasta el día de hoy. Como les digo, vivimos una etapa de anarquía, una etapa de extremismos, tanto por el lado de la derecha como por el lado de la izquierda. Tenemos distintos matices de partidos que, digamos, se proclaman de izquierda, ¿no? La izquierda radical tiene personajes como Antauro Humala, que es, digamos, por llamarlo ahora, es el que más ha digamos, ha sobresalido en los medios de comunicación en los últimos días por las propuestas que tienen, que son un poco trasnochadas. Tenemos la derecha, una derecha fraccionada. Por un lado está la derecha mercantilista y por otro lado está la derecha conservadora. Ambas tienen el afán de preservar el modelo económico y tienen, digamos, algunos puntos en común, pero nunca se ponen de acuerdo, porque no hay partidos políticos en el Perú. Y a través de eso, de que no hay partidos, nos hemos enfrentado o nos hemos visto en una elección electoral, la cual pues ha traído estos resultados desfavorables. Eh, Como punto ya de, para terminar mi intervención, como una reflexión, es que se debería volver a hacer una reforma, o ya se debería hacer una reforma a nuestro sistema electoral, porque definitivamente se han encontrado bastantes errores, bastantes, digamos, deficiencias en el sistema. Y eso le tocaría a la nueva Cámara de Diputados, que es la que va a proponer las leyes, y el Senado, que también hay una característica que tiene mucho poder este Senado. Mucha gente tiene la percepción de que vamos a seguir rotando presidentes. Sin embargo, la Cámara de Senadores es como el stop que se está poniendo para que no pase esto. Entonces va a ser mucho más difícil hoy vacar a un presidente como se viene siendo hasta el día de hoy, pero necesitamos que los políticos se pongan de acuerdo para poder llevar a buen puerto al Perú. Tenemos una serie de ventajas a nivel de América Latina,
pero sin embargo todavía no nos hemos dado cuenta. Eso lo va a desarrollar en la otra etapa Abraham Lescano, que es especialista en temas geopolíticos. Pero sin embargo, quiero terminar diciendo que necesitamos ya que hayan partidos políticos en el Perú y a partir de esta experiencia tan dramática que tenemos en estas elecciones, empecemos a aprender realmente que necesitamos reformar nuestras instituciones sin necesidad de cambiar la Constitución, sin necesidad de llamar a una asamblea constituyente, podemos reformarla. Eso sería todo. Muchas gracias a Politic Institute nuevamente por la invitación y le dejo a Abraham para que siga con esta intervención. Gracias. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches con todos. Mi reconocimiento también a Politic Institute por la iniciativa de realizar este tipo de foros académicos y la invitación de mi amigo Aldo Lorenzi a compartir estos momentos académicos con él, que es un connotado analista político, escritor, y evidentemente también con Giancarlo Ramírez, que es un comunicador de primera. Así que la tengo difícil porque estoy con dos muy buenos profesionales en el tema. Evidentemente estamos viviendo pues, una crisis política, este proceso electoral que muy bien la ha descrito Aldo Lorenzi, compleja, hay que analizarla. De repente yo por mi formación profesional en inteligencia trato siempre de llevarlo al ámbito de riesgos, amenazas, y no solamente a nivel nacional, sino internacional también. Entonces tenemos que ver que es un proceso sumamente complejo, muy bien lo ha descrito Aldo, en la que hemos tenido algo de 43 partidos políticos inscritos, 35 candidatos. Entonces la opción para ver a quién elegíamos era sumamente compleja, sobre todo en un país en la que aparentemente hay una suerte de dejadez hacia los temas políticos. Creo que la gente solamente se acuerda de la importancia que tiene el saber elegir un candidato cuando estamos en pleno procesos electorales. Hay un divorcio, que también lo ha dicho muy bien Aldo, entre Perú electoral, que parece que fueran dos Perús diferenciados, uno de ellos urbano, costero y formal, y otro Perú rural, andino, informal y periférico, y también muchas veces bañado por una serie de organizaciones que se dedican a actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, que también tienen una participación, creo yo, en este escenario electoral, que por lo demás ya es complejo, ¿no? Entonces, un tema también de reflexión que yo quiero hacer es que me diera la impresión que muchos de los partidos políticos, y no son todos, están muchas veces más preocupados en llegar a gobernar o a tener su cuota de poder, por eso la cantidad de partidos, a realmente gobernar un país, ¿no? Por eso que nunca escuchamos propuestas muy sólidas, y pareciera que estamos de espaldas a la realidad de nuestro entorno, también ese entorno geopolítico, ¿no? Porque no nos estamos moviendo aislados. Esto evidentemente es un proceso electoral local, pero estamos en las miradas del mundo, no podemos estar desconectados de lo que está pasando en nuestros alrededores. Entonces, este proceso electoral tiene también que tener una mirada evidentemente política, pero también tiene que tener una mirada geopolítica, porque se está, creo yo, configurando un escenario de disputa estratégica en la región, que hay que también darle una mirada, ¿no? Posiblemente también yo siempre hago una autocrítica, que muchas de estas agrupaciones políticas, como las he mencionado, Aldo, carecen de equipos de inteligencia estratégica, ¿no? Conformados por una serie de expertos con equipos multidisciplinarios que analicen realmente cuál es la realidad nacional, regional e internacional, que puedan asesorar a los candidatos de la mejor manera para que tomen mejores decisiones. ¿Por qué hay problemas en estos equipos? Porque generalmente esos equipos están conformados por personas que también aspiran a un cargo político, entonces pierden objetividad en el asesoramiento que dan, porque muchas veces le dicen al candidato lo que él quiere escuchar y no lo que debería escuchar, ¿no? Para irnos al entorno internacional hay que tener en cuenta que esta crisis política que está viviendo nuestro país se está dando en pleno de una competencia geopolítica entre Estados Unidos y China, no solamente por los conflictos que se están dando en Medio Oriente y en Ucrania, ¿no? Creo que estamos hoy día, el Perú, en un eje de enfrentamiento geopolítico entre las grandes potencias.
Un gran problema es que no terminamos de creer que somos un país importante, que tiene una cantidad de recursos impresionantes, que tenemos una posición geoestratégica y que la mirada de China, Rusia y hoy día de Estados Unidos evidencian que sí tenemos una posición interesante en el contexto geopolítico y estratégico en América Latina, ¿no? Entonces estamos viviendo esta competencia entre estas grandes potencias. Hay un reposicionamiento también estratégico de los Estados Unidos, ahora con la nueva administración del presidente Trump y esta famosa doctrina Monroe 2.0, tiene una mirada diferenciada también hacia la región, posiblemente por todos los conflictos en los que se ha visto involucrado en Europa y Asia y en África, descuidó un poco su patio trasero, como a veces es mal interpretado lo que dicen los norteamericanos, esta parte del mundo, y facilitó la presencia de China, Rusia, inclusive mucho se habla hasta de Irán y de la India y otras potencias emergentes. Hay un reposicionamiento entonces en la estrategia de Estados Unidos en la región. Hoy día estamos también dentro de una disputa de minerales críticos, de infraestructuras y cadenas logísticas. Se está dando un nuevo mapa político latinoamericano cada vez más fragmentado, ¿no? Los cambios de giros ideológicos en los países tienen que ver cómo se van relacionando y posicionando geopolíticamente, por eso que los resultados de las próximas elecciones tendrán implicancias mucho mayores que a las de un simple cambio de gobierno, que es como lo que estamos viendo, ¿no? Hay que ver a nuestro país como un espacio estratégico. El Perú posee recursos minerales críticos, ¿no? Como el cobre, el litio, el oro, tiene tierras raras. Estamos privilegiados, tenemos una salida estratégica al Pacífico, donde está el mercado comercial más grande del mundo, ¿no? Se están construyendo infraestructuras claves como el puerto de Chancay, que evidentemente nos va a posicionar en el Pacífico de una posición totalmente diferenciada y en competencia con los países de la región. Ello también va a traer una mayor cantidad de corredores, vías logísticas, etcétera. Y evidentemente hay una estabilidad macroeconómica reconocida en el país que de una u otra forma ha sido un atractivo para una serie de inversiones, por lo cual creo yo que lo convierte en un espacio de interés para las grandes potencias, ¿no? Es más, muchos analistas internacionales advierten que el Perú se ha convertido en un terreno de competencia entre Washington y Beijing, especialmente por la influencia que tiene o ha tenido China en la región, en infraestructura, minería y en puertos estratégicos, como ya lo he mencionado, el de Chancay, ¿no? Una gran preocupación también de muchos de los análisis es qué puede pasar si es que en esta segunda vuelta electoral gane un partido o asume el gobierno un país que pueda ser más radical en sus posturas ideológicas, ¿no? Desde la perspectiva geopolítica, esto podría tener un impacto más allá de la etiqueta eminentemente ideológica en el grado de alineamiento internacional, que hasta el día de hoy no se ha definido si estamos más alineados con China o con Estados Unidos, ¿no? Por eso le decía que estamos en medio de esta guerra geopolítica. También va a afectar evidentemente la política sobre inversiones estratégicas en nuestro país, la relación con China y Estados Unidos se podría ver afectado, y la visión de seguridad en la región, teniendo en cuenta que nuestra región hoy se está convirtiendo en una región muy activa en las organizaciones criminales transnacionales, ¿no? Miren lo que pasó hace un par de años en Ecuador y que no terminan de solucionar el problema. Colombia está volviendo a todos estos grupos armados que en algún momento entraron en un proceso de paz en 2016 o 2017, si no me equivoco, hoy están nuevamente actuando. Todos los días vemos lo que está sucediendo en nuestro país, los niveles de violencia y criminalidad se están incrementando y evidentemente eso tendría que motivar que haya un mayor alineamiento entre los países para combatir amenazas que son comunes, pero muchas veces cuando ideológicamente son contrarios o existen mucha dispersión ideológica, complica ese acercamiento, ¿no? Un gobierno más radical podría posiblemente aumentar las tensiones con los Estados Unidos, profundizar mayores vínculos con China que preocupan a algunos sectores, modificar también las prioridades en defensa y seguridad. Acuérdense que hoy en esta crisis política que estamos viviendo también ha habido una crisis por los sistemas de armas que se están comprando para el Perú con los aviones para la Fuerza Aérea, ¿no? Ha generado toda una polémica, algunos podríamos pensar que es un distractor dentro de esta crisis política, pero podría cambiar
con un nuevo gobierno algunas percepciones en lo que es seguridad y también como en defensa y también cómo se enfrenta a la seguridad. En una coyuntura en la que Estados Unidos estratégicamente está combatiendo a las organizaciones de narcotráfico, que las haya rotulado como organizaciones terroristas y pues ya está haciendo operaciones conjuntas con Ecuador y que podría tratar de incrementar ese accionar porque son parte de los que se ven afectados en nuestra región y podría cambiarse estas, como le digo, estas prioridades en defensa y seguridad, generar evidentemente incertidumbres en las inversiones estratégicas, porque eso genera en el ámbito del mercado, y alterar el equilibrio regional, particularmente en el eje andino, ¿no? Particularmente porque se está reconfigurando también la región, ¿no? Acuérdense ya, es evidente que Argentina y Ecuador están fortaleciendo sus vínculos con los Estados Unidos. Colombia, como ya se los he mencionado, creo que sí atraviesa unas tensiones internas y está redefiniendo cuáles son sus nuevos roles, está también ya próximo a un proceso electoral, ¿no? Bolivia, a pesar de la situación y la crisis con los hidrocarburos y manifestaciones sociales que está viviendo actualmente, muestra señales de reconfiguración política, ¿no? Posiblemente tratando de acercarse también a los Estados Unidos. Y Venezuela, evidentemente, desde la intervención de los Estados Unidos y haber sacado a Maduro del gobierno con esta nueva administración, está perdiendo su capacidad, creo yo, de influencia regional, ¿no? No quiere decir que no haya una presencia en todos estos procesos electorales del Foro de Sao Paulo, mucho se habla del G2 de Cuba, del Grupo de Puebla, que pueden estar evidentemente presentes en la región. Entonces hoy día la disputa en la que tendremos que ver cómo se ve configurando el poder en nuestro país, evidentemente hoy día ya no es solamente ideológica, ¿no? Tiene un componente económico, tecnológico, de influencia, logística, energética, que hay que visualizarlo, porque hoy día nos estamos moviendo en un entorno todavía global, con procesos de integración, interdependencia entre los estados, ¿no? Ya no estamos solos, entonces tenemos que ir, o al menos los políticos que nos van a gobernar o lleguen al poder, tienen que empezar a tener una visión no solamente local, sino estratégica, porque eso es lo que hoy día demanda la coyuntura real, ¿no? Entonces hoy día las potencias ya no compiten solamente como era antiguamente por territorios, hoy día están compitiendo por puertos, ¿no? Recuerdo, se puso el puerto de Chancay, hoy día hay una propuesta de abrir otro puerto más al sur, inclusive una propuesta de los Estados Unidos para poner una estación espacial también en el Perú, empiezan a tratar de poner infraestructura vital en los diferentes países que les sea de interés, sobre todo en aquellos que tienen algunos minerales que son considerados críticos, en donde se presentan las rutas comerciales de mayor importancia para estas organizaciones. Hay que tener en cuenta también todo lo que es la infraestructura digital y la capacidad de influencia política en realidad, ¿no? Entonces, el escenario electoral que estamos viviendo, como menciono, no solamente tiene que verse desde la perspectiva eminentemente interna, sino también externa. Desde mi humilde percepción, yo creo que hay una ausencia en la totalidad de partidos políticos y muchas veces en los gobiernos de turno de una efectiva inteligencia estratégica, ¿no? Que nos ha generado, creo, nos genera un vacío en el Perú únicamente orientado al ámbito político y sin ser evidentemente estratégico, ¿no? Mientras que en otros países están pensando sus escenarios en 10, 20 o 30 años, gran parte de nuestra clase política sigue atrapada en la coyuntura inmediata, ¿no? Vivimos el momento y no nos estamos proyectando como Estado qué es lo que se nos viene en los próximos años, ¿no? En las próximas décadas. En ese sentido, el país, creo yo, que necesita desarrollar capacidades reales en inteligencia estratégica que le permita servir de alerta temprana a todo Estado para monitorear cuáles son los riesgos, amenazas y las oportunidades que puede tener el país en un momento determinado, hacer prospectiva política, que es fundamental para que los que aspiran a gobernar tengan claro en qué escenarios se están moviendo, ¿no? Porque muchas veces, y lo que estamos viendo en esta coyuntura actual, parece que muchos de nuestros políticos solamente conocen una realidad del entorno inmediato donde desarrollan sus actividades, donde viven, y no el entorno regional, nacional, internacional, ¿no?
y un análisis geopolítico hoy día, de tener una perspectiva estratégica y geopolítica en nuestros líderes es realmente fundamental, ¿no? Hoy día ya vivimos en un mundo multipolar y la multipolaridad siempre genera mayor inestabilidad y evidentemente el improvisar tiene costos cada vez mayores, ¿no? No podemos cada gobierno ir improvisando, sino deberíamos tener claro qué es lo que queremos como país en un futuro proyectado a 10, 20, 30 años, ¿no? Entonces las elecciones hoy en día, creo, en el Perú, de esa perspectiva, no solo van a definir un gobierno, ¿no?, que es lo que nos preocupa y lo que está en la agenda política en este momento, sino que podría redefinir también cuál es el posicionamiento internacional del país, hacia dónde nos vamos a alinear, porque va a tener un costo también el que estemos alineados con uno o otra potencia, o estar al medio de las dos, ¿no? Tarde o temprano eso va a tener un costo. Su relación con las grandes potencias, que es Estados Unidos, China, la misma Rusia, hoy día comienzan a aparecer otras potencias como la India, Corea, tenemos a nuestro vecino Brasil, que también es una potencia regional, habrá que ir viendo cómo nos vamos alineando o no con ellos, a pesar de que a veces los temas de ideologías políticas o pueden acercar o pueden distanciar a los países. Y también cuál es el nuevo rol que va a tener la región sudamericana en el contexto internacional. Todo ello creo que nos tiene que exigir necesariamente que el Perú no solamente tenga una mirada, o nuestros gobernantes o esta clase política que hoy día aspira a llegar al gobierno, a tener una política interna, sino que tiene que proyectarse desde una perspectiva de la geopolítica más acorde a lo que es el siglo XXI, ¿no? Entonces, eso yo creo que es de suma importancia, disponer de equipos de inteligencia estratégica para que nuestros aspirantes a ocupar diferentes cargos en los diferentes niveles del Estado conozcan realmente en qué entorno se están moviendo, tanto local, regional o internacional, que les permita tener una visión más clara y empecemos ya a creernos que somos un país que tiene una cantidad de recursos que nos podrían posicionar de mejor manera. Yo creo que el tema da porque todavía no terminamos de estar convencidos que tenemos una capacidad y estamos viviendo un buen momento histórico. Creo que siempre lo digo, Perú, Dios nos bendijo con una cantidad de recursos naturales, energéticos, ¿no?, con muchas personas brillantes que pueden hacer mucho por el país, pero no nos bendijo lamentablemente con buenos políticos, ¿no? Y ya necesitamos tener buenos políticos, estrategas, con otra visión, ¿no? Entonces, eso por mi parte, para tratar de cumplir con el tiempo que me han asignado. Sí, Giancarlo. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Gracias, Abraham, gracias, Aldo, grandes colegas y además expertos en la geopolítica y también la política interna nacional. Efectivamente, hemos visto, para hacer un resumen y poder aportar desde el lado de la comunicación estratégica, que el panorama realmente es complejo, ¿no? Es complejo y lo que se avecina es cualquier tipo de situación que nos va a llevar a los extremos seguramente. Entonces, mal y bien para todos nosotros, sobre todo para las personas que están a cargo de instituciones públicas o de repente privadas, el poder anticipar este tipo de situaciones y poder estar preparados desde el lado político, desde el lado de la geopolítica, desde el lado de la economía social y en este caso que vamos a abordar ahora desde el lado de lo que es la comunicación, lo que es el contenido, lo que son las narrativas, cómo poder identificar las narrativas y sobre todo estar preparados, ¿no?, para ello. Entonces voy a presentar, aquí me permiten, tengo aquí una presentación, ahí en pantalla, ¿no? No sé si se logra ver. Ah, ok, ahora sí. Si me pueden confirmar, si pueden ver la pantalla. Sí, puede. Correcto. Ok, preciso. Entonces, bien, el voto bajo el fuego narrativo, la narración, es decir, el relato, todo esto es comunicación también, ¿no?
No solo es la política, sino también la comunicación y cómo los mensajes a través de los actores, a través de los contextos y cómo entran a sistemas, empiezan a alimentar todo esto que llamamos la infodemia, ¿no? Que es la sobresaturación de información que puede ser verdadera, que puede ser distorsionada o manipulada. Entonces, en nuestra situación, vamos con esta pregunta, ¿no? ¿Qué tan preparado está la institución donde ustedes trabajan para comunicar en un escenario de crisis dentro de un periodo de 2 horas en un proceso electoral? ¿Qué es lo que ha ocurrido en nuestro país? Entonces, vamos a ver al Perú, el caso del Perú, con un marco de análisis más allá de la anécdota, con un marco de análisis que seguramente pueden servir ustedes de experiencia para los respectivos lugares donde realizan las labores de comunicación o en todo caso de estudio y análisis. Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente: en ecosistema discursivo, el 7% de los peruanos confiaban en el Congreso antes de las elecciones. 7%, realmente es una cifra lamentable, muy triste, una cifra del Instituto de Estudios Peruanos y que refleja realmente todo, son las consecuencias de todo lo que Aldo mencionaba históricamente, de lo que han sido los partidos políticos y lo que observa la ciudadanía con relación a lo que hacen los partidos políticos cuando ya son autoridad, cuando ya están gobernando, ¿no?, en el Congreso. Hay que también tener en cuenta el 80% en una encuesta que se realizó declaraba poca, ninguna confianza en los partidos políticos. Entonces, con estos dos escenarios o estos dos grandes datos, se establece un escenario perfecto para la infodemia. ¿No es así? Entonces, cualquier fallo logístico que pudiera presentarse se toma como una mala intención, más allá de cualquier error administrativo que, en la verdad, a la luz de las situaciones, debería haberse afrontado de una forma rápida y más eficiente. Y recordar también, ya lo hemos mencionado, 8 presidentes en las últimas 2 legislaturas. Realmente es una cifra no para celebrar, sino más bien para indignarnos y empezarnos también a mirarnos desde adentro. ¿Qué hay en juego? No hay diferentes tipos de discurso. El primero de ellos es la desconfianza institucional, décadas de inestabilidad y cualquier fallo igual corrupción. ¿No? Es un tipo de discurso que ya está establecido en el contexto peruano. También discurso antisistema, ¿no? Y aquí hay una lucha pugna histórica entre lo que es el ciudadano versus la élite. También tenemos este tercer discurso que pueden estar en cualquier tipo de actores a nivel ideológico, que es la victimización política. El líder perseguido que genera identidad a nivel de tribu, ¿no? Y que es inmune a refutación. Lo hemos visto en esta campaña electoral también muy claramente, y estoy seguro, y estoy viendo lo que va a ocurrir en Colombia en mayo, que también estamos viendo algo de eso ahí, en ese país. También el discurso tecnocrático institucional, la OMPI y el Jurado Nacional de Elecciones. Alta legitimidad formal, pero ya está establecido o comprobado que en estas elecciones en Perú 2026 ha sido nada complicado cuestionar la legitimidad de estos entes electorales, ¿no? Eso nos quiere decir que realmente las instituciones no son realmente sólidas, no son realmente autónomas. Y también tenemos este discurso, perdón, la defensa democrática, ¿no es así? Es decir, defender la democracia a costa de todos. Entonces, vemos aquí en el contexto peruano estos 5 tipos de discurso. Y entonces, para cada uno de estos 5 tipos de discurso, se pueden establecer diferentes narrativas. Veamos entonces aquí las siguientes cifras con relación a la prensa, ¿no? Y cómo en este contexto y campaña electoral ha sufrido ataque esta información oficial de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Más de 40 incidentes documentados contra el ejercicio de la prensa, 61 personas afectadas y 27 incidentes vinculados a un solo partido político, ¿no? El actual partido político es el que se ha empoderado de esta narrativa de fraude. Hay diferentes narrativas, para aclarar, no es solo una única narrativa de fraude, hay diferentes narrativas que precisamente, como lo vimos en el slide anterior, se sostienen o se sujetan a estos 5 diferentes tipos de discursos.
El caso más grave que hemos visto es en Piura, donde habrían disparado contra 2 periodistas, no en un tema de intimidación y realmente de amenaza por parte de un candidato regional. Entonces el fiscal abrió una investigación por tentativa de homicidio. Por ahora no hay un pronunciamiento institucional. Sigamos en este bloque, vamos a hacer un repaso de la cronología del 12 de abril, ese día realmente que debió ser de fiesta democrática, pero como ya están bien informados, realmente ocurrieron las cosas que lamentablemente sucedieron, ¿no? El candidato a Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ya había gritado fraude antes de las elecciones, ¿no? Aunque ciertamente no tenía una evidencia sólida al respecto. A las 7 de la mañana, el mismo 12 de abril, ya habían mesas sin instalar en al menos 13 centros en Lima, ¿no? Y un silencio institucional de parte de la OMPE y de parte del Jurado Nacional de Elecciones. 9 de la mañana, o 8:30, 9 de la mañana, la OMPE emite un comunicado técnico, es decir, un relato, ¿no? Entonces, 2 horas más tarde de que supuestamente las mesas debían estar instaladas a las 7 de la mañana. Luego, al mediodía, se hizo viral, ¿no? 55,000 afectados, personas que no lograban votar en estos centros de votación, pero la narrativa de fraude amplificó digamos, para ser benignos, consecuencias de errores administrativos graves y negligentes, y se convirtieron en un millón de ciudadanos en Lima afectados por estos problemas irregulares y graves de parte de la OMPE y de parte también del Jurado Nacional de Elecciones, que es el ente fiscalizador que fiscaliza el trabajo de la OMPE. Luego a las 5:30 creció esta narrativa del plan Morrocoy, que ya efectivamente el candidato de Renovación Popular lo había gritado días antes, ¿no? Y bueno, el Jurado Nacional de Elecciones finalmente, y ahí aún está en discusión esto desde el punto de vista legal, si debió extenderse o no, permitió que la elección se extienda un día más para esos 13 centros de votación en Lima el lunes 13. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué hemos visto, identificado? Y es bueno, me parece pertinente dentro del análisis que estamos haciendo, tener en cuenta cómo es que se mueve el ciclo de la infodemia, ¿no? Se replica primero la información que está establecida, ahí simplemente el mensaje de cualquier tipo de narrativas se establece y empieza a replicarse sin ningún condimento, sin un agregado. En una segunda etapa empieza a mutar. Entonces, cuando el mensaje empieza a trasladarse a diferentes actores, esto incluye también personas que no solo son consumidores de contenido, de noticias o de narrativas o relatos, sino también construyen sobre la base de esa primera información que reciben su propia versión, que puede ser distorsionada, puede ser más humorística, más dañina, menos dañina. Y la tercera parte es la propagación. Hemos visto que en esas 2 horas, ¿no? Para las 9 de la mañana ya circulaban al menos 5 versiones distintas del mismo hecho, de lo que había pasado, de lo que no sabíamos que había pasado con el material electoral en esos 13 centros de votación, ¿no? Y el comunicado de la OMPE llegó a competir con todas y perdió efectivamente, porque ya en el momento que sale el comunicado de la OMPE, según lo hemos estudiado, ya las narrativas y los relatos se estaban propagando, no replicando, no mutando, sino en ese corto periodo de tiempo ya estaba propagándose. Llega la respuesta del OMPE y del lado de una institución, como hemos dicho, que ya estaba deslegitimada o herido en legitimación, pues termina perdiendo aquí en este tipo de relatos, ¿no? Vemos aquí también entonces los afectados, y estas son cifras que parten y que sacaron a bien provecho los autores de la narrativa del fraude, bien llamado o mal llamado también fraudismo, ¿no? En realidad habían 55,000 personas de estos 13 centros de votación que fueron afectados, pero sin embargo, para que la narrativa sea más creíble, ¿no? Se multiplicó a 1,000,000, ¿no? Y ahí tuvo una discusión también técnica con relación a eso, aún todavía, pasado ya varios días de las elecciones del 12 de abril. Y aquí hay algo que quisiera resaltar, es que
para que cualquier tipo de narrativa, y en este caso nos estamos enfocando solo en el fraude, en la narrativa del fraude, no hay necesidad de presentar evidencias sólidas o débiles, simplemente instalar el mensaje en este contexto polarizado para que esta historia, ese relato, sea verosímil, sea creíble, ¿no? Y eso es peligroso realmente, porque así como hay una narrativa de fraude, también pueden haber otro tipo de narrativas mucho más dañinas que pueden estar no solo socavando el derecho al voto ciudadano, sino también socavando la propia democracia, que es la que al final los peruanos salen a votar precisamente para defender su voto y para que ellos obtengan un representante, en lo ideal, claro está, que puedan cumplir sus metas a corto y a mediano plazo. Bien, el alcance de la infodemia, esto es en redes sociales, es una información tomada de redes sociales. Hemos visto 53 cuentas originarias, ¿no?, que se encargaron de distribuir, de propagar la narrativa del fraude. Esto involucra 17,000 perfiles de personas que están interactuando constantemente y que están mutando esa información y la están propagando. Como resultado, más de 40,000 publicaciones y 21 millones de visualizaciones, ¿no? Entonces, esta amplificación también logró convencer o atraer actores internacionales de Argentina, España, Estados Unidos, de la derecha, claro está, que participaron activamente en esta propagación. Ahora bien, ¿qué hemos identificado nosotros en lo que son las negligencias institucionales, ¿no? En ese sentido, lo primero es la negligencia preventiva, porque como mencionamos, es mejor estar preparado para lo que se puede venir, incluso si no lo tenemos contemplado, pero al menos como un escenario hipotético pueda plantearlo, ¿no? En ese sentido, Transparencia identificó en el 2005 este tipo de escenarios, 2025 este tipo de escenarios, y el Jurado Nacional de Elecciones, fíjense, lo alertó en enero de 2026, pero al parecer no había un protocolo preparado para lo del 12 de abril. El otro, negligencia operativa, y aquí creo que no hay mucho que decir. Aquí he puesto pues una anécdota que es la de en uno de los locales de votación de estos 13 en el sur de Lima, en donde las personas estaban haciendo colas para poder realizar su derecho al voto, para poder ejecutarlo, pues salió un coordinador de la OMPE, no sabemos si con un guión preestablecido, para nosotros no ha sido un guión preestablecido, simplemente improvisó, y indicó a los miembros de mesa, a las personas que estaban haciendo cola, que se vayan a sus casas, que ya acá no se va a votar, y que no se olviden de las multas, porque, bueno, no van a pagar ninguna multa y todo eso. La gente que pasó se fue a sus casas. Pero luego, a la hora o menos de una hora, el Jurado Nacional de Elecciones confirma que las personas que se estaban yendo a sus casas tendrían que regresar al día siguiente, lunes, día laboral, a ejercer su derecho al voto, que no pudieron hacer los mismos 12 de abril, ¿no? Esto es una forma de abuso también de autoridad desde un punto de vista de parte de los entes electorales, que desde el lado de la negligencia preventiva no vieron este tipo de situaciones y no tomaron las medidas correctivas a tiempo y de forma estratégica e institucional. Luego tenemos la negligencia narrativa, que es el OMPE demoró también en dar declaraciones, ¿no? Pese a que OMPE tiene una campaña para detectar desinformación y poder desmentirla. Sin embargo, pues un largo periodo de tiempo pasada a las 9 de la mañana. Entonces, este periodo de tiempo, como ya sabemos, hemos visto caldo para cualquier tipo de narrativa. En este caso, la narrativa de fraude, ¿no? Y Transparencia efectivamente tuvo que exhortarles el 17 de abril para que empezaran a dar comunicados mucho más sólidos, institucionales, de lo que realmente había pasado o estaba pasando con relación a las elecciones. Y finalmente, una negligencia del ecosistema informativo, ¿no? 40 ataques a periodistas en campaña, como lo hemos mencionado hace un momento, y el pronunciamiento institucional llegó tarde también. Lamentablemente, esto no llegó a las instituciones que debían
y no se tomaron cartas en el asunto, salvo la fiscalía, que no sabemos cómo quedó con ese asunto en las denuncias, pero el ejercicio de prensa, libertad de prensa, quedó desnudo. Incluso en un reporte también de la Asociación Nacional de Periodistas, dentro de los actores que de una manera u otra impidieron el ejercicio de la prensa, se encontraban los entes electorales, la OMPE, varios coordinadores de los locales de votación, que por una u otra razón están impidiendo a la prensa realizar su trabajo, ¿no? Su trabajo que simplemente, ¿cuál es? Informar, ¿no? Informar, llegar a las personas qué está ocurriendo en ese centro de votación, ¿no? Que es algo no novedoso, no es así, porque las instituciones electorales saben que esto va a ocurrir, y ahora en una era de digital, donde pues los grandes medios tradicionales han ido perdiendo cuotas de poder, espacios significativos, y los medios digitales crecientes, ¿no? En TikTok, en YouTube, en Instagram, en Discord, empiezan a apoderarse y a tener voz propia y empezar a convertirse en propios comunicadores, a veces sin un título, a veces sin serlo. Eso es una realidad que estaba ahí, y lamentablemente tampoco hemos visto que en las instituciones electorales, la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones tomaron a bien y no pudieron cubrir, ¿no? O, digamos, proteger el derecho a la libertad de expresión. Ahí está el reporte de la Asociación Nacional de Periodistas. Lo voy a compartir también adjunto con este PPT, para que cada uno de ustedes pueda ver la realidad basado en las cifras. Bien, entonces los observadores internacionales también han jugado un papel importante, juegan aún, menos mal todavía en el Perú y en varios países en América Latina se vive en democracia y hay democracia, ¿no? Pero lo que dicen los observadores internacionales es algo clave, que ya lo hemos estado mencionando, ¿no? Las iniciativas de comunicación de OMPE y JN se desarrollaron en gran medida de forma paralela, sin formar parte de una estrategia coordinada. Y lo vemos ahora, ¿no? Ahora el Jurado Nacional de Elecciones lanza un comunicado, no nos va a sorprender, criticando a la OMPE, ¿no? Sobre la auditoría de su sistema informático, sobre un hecho, la repartición de material, etc. Y la OMPE respondiendo también. Y no era la idea. Son entes electorales, recordemos, que trabajan en conjunto. Ciertamente la OMPE tiene la parte más operativa de la operación, del proceso, y el Jurado Nacional de Elecciones está como ente fiscalizador, ¿no? Pero los observadores internacionales han detectado eso, ¿no? Entonces, ahí hay un divorcio, no hay un trabajo en equipo, si podemos llamarlo de una manera u otra, y hay algo a la interna, es decir, entre jefaturas, que finalmente no se lograron coordinar para hacer un trabajo en conjunto. Entonces vemos que el problema no ha sido la ausencia de herramientas, sino también la ausencia de una estrategia entre estos entes electorales. Y esto, estoy seguro, va a dar motivo para estudios o para artículos de investigación, porque algo ha pasado ahí. Tanto así como, refiero, el Jurado Nacional de Elecciones, en su proyecto para combatir la desinformación, tiene su campaña Jurado Nacional de Elecciones Fact-Checking, ¿no es así? Y en la OMPE detecta, si mal no recuerdo, la OMPE chequea, ¿no? Y va identificando todos estos contenidos que buscan generar distorsión, desinformación, que de repente están alimentados por fake news y empiezan a desmentirlo, ¿no? Pero cada uno de estos entes electorales está yendo por su lado, por ahora. Bien, entonces, ya para finalizar, ¿qué lecciones podemos sacar de pronto de esto que hemos visto de la narrativa electoral, de los discursos? Lo primero es el diagnóstico discursivo antes del plan, lo hemos mencionado, ¿no? Y ahí dejamos unas preguntas, ¿no? ¿En qué discurso está parada la institución? ¿No? ¿Cuál es su audiencia? ¿Qué discursos adversarios están activos? Hay que identificarlos también, claro está. Claro que sin ese mapa el mensaje mejor diseñado puede llegar distorsionado. Otra lección es las 2 primeras horas son claves en un campo de batalla, al menos en la ocasión en el contexto, en la anécdota peruana de las elecciones del 12 de abril, pues realmente hacía falta eso, ¿no? Que las instituciones electorales
sobre todo la OMP, ¿no? Reaccione inmediatamente y no le permita perder fuerzas en esta batalla por los relatos. Y yo creo que es algo que deberían trabajar las instituciones, no solo identificándolas con antelación, que es el primer punto, sino también en situ ejecutarlas en el mismo momento. Pero ya hemos visto los groseros errores y no queremos pensar mal porque esto también alimenta la narrativa del fraude, del fraudismo, esos groseros errores que nos ponen unas disyuntivas. Si realmente fueron la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones groseramente negligentes y cometieron graves errores administrativos, por no decir que son ineficientes, o realmente hubo un sabotaje o autosabotaje y lo disfrazaron de graves irregularidades y negligencia. El tercer punto, como lección, es tener portavoces preparados en el campo, ¿no? Y lo que le contaba de que ocurrió en el sur de Lima, salió un coordinador y dio un mensaje que, bueno, pues la gente lo entendió, yo no vengo mañana a votar, los ciudadanos, mañana no vamos a votar, y a la media hora, pues ese mensaje ya es reemplazado por otro, y muchos de estos ciudadanos se han estado trasladando a su casa y seguramente no se han enterado, sino hasta muy altas horas de la noche de ese día o de repente en las primeras horas del día siguiente. El día siguiente, que supuestamente todo el mundo debía estar informado de esos 13 locales de votaciones que tenían que ir a realizar el sufragio una vez más, ¿no? Y realmente, para mí es una descoordinación total y es una negligencia que tiene que pagar alguien. Alguien tiene que hacerse cargo de esto y desde luego, desde la OMP, ya vimos lo que ocurrió con el jefe de la OMP, Piero Corbeto, y desde el Jurado Nacional de Elecciones con el señor Burneo, que también, de alguna manera u otra, tiene que pagar los platos rotos por este tipo de descoordinaciones, ¿no? que hay. Pero repetimos, para finalizar en este punto de las acciones o elecciones, que se deberían preparar a los coordinadores de la OMP para ese tipo de situaciones y convertirlos que asuman ese rol de vocería institucional, porque si no, realmente va a haber este tipo de mensajes o de anuncios pueden llegar distorsionados también y al final estos coordinadores del OMP se pueden convertir también en actores activos que provocan algún tipo de narrativa que nadie está esperando construir, ¿no? Entonces, bueno, voy a esperar a finalizar. Eh, lo que ha ocurrido en Perú lo vemos como un laboratorio y que no solo es el reflejo de lo que ocurre en el país, como es lógico, sino también nos gustaría que también esto se tome para las experiencias de otros países, ¿no? Porque al menos en Sudamérica, el ecosistema es grave en alta desconfianza y en infodemia. Entonces consideramos que la transición pacífica del poder en ese sentido, después de una elección, es la medida cumbre de una democracia funcional. Y la pregunta es, no es si va a pasar, sino es si va a pasar, si estamos listos para afrontar ello. Les agradezco a todos sus atenciones. Ahí dejo mi canal, Rafle Yang Noticias, y muchas gracias. Gracias, Giancarlo. Bueno, me toca la posta a mí nuevamente. A aclararle a los estimados participantes que todo digamos, el conversatorio es en base a un lenguaje con un rigor académico. No podemos digamos, ni afirmar ni desmentir nada, sino lo hacemos en base a un lenguaje académico, ¿no? No somos políticos, no somos académicos que lo que buscamos es analizar a través de los hechos que tenemos como insumos para que ustedes puedan tener un criterio ampliado, un criterio más, digamos, con mayor conocimiento desde otro punto de vista, ¿no? Y esa es la intención. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. Estamos los tres prestos a poder absolver dudas, preguntas, para que puedan completar ese criterio que pueden llevarse aquí esta noche. Dice, ¿pueden repetir
cuál era el término cuando se juntan narrativas? El micrófono. Sí, El disculpa. micrófono. Gracias, Aldo. A ver, las narrativas son relatos, ¿no? Dentro de un contexto, ¿no? Y los relatos tienen como base o suelo discursos, ¿no? Y hemos identificado ahí 5 tipos de discursos. Hay muchos más, claro está, pero hemos considerado que esos 5 tipos de discursos son lo más importante, ¿no? Entonces, dentro de la narrativa está dentro de un proceso de infodemia, que como hemos visto tiene 3 etapas, ¿no? La propagación, la mutación, perdón, la replicación, la primera etapa, la segunda etapa es la mutación y la tercera la propagación. Infodemia, sí, correcto. Es la sobresaturación de información, e información en ese sentido que puede ser veraz y que también puede ser falsa o distorsionada. Y es muy aplicada en esta época, no solamente en tiempo de elecciones, sino podemos ver, digamos, en los medios de comunicación cómo la infodemia a través de las redes sociales ya, digamos, cada día va avanzando más, ¿no? O sea, estamos cargados de información, que hay millones de contenidos y ya cada uno elige cuál, digamos, a cuál le hace caso, ¿no? Pero sí, la infodemia es algo que es un fenómeno que poco a poco va avanzando en el mundo, no solamente en el Perú. ¿Alguien más, si tiene alguna pregunta, puede abrir su micro? Hay un comentario que dice, vivimos en la época de la posverdad y eso favorece a la creación de muchas narrativas. ¿Es posible combatir eso en esta o darle alguna solución? Simplemente tenemos que convivir con ello. Bueno, podemos opinar los tres de repente. Desde mi punto de vista, sí, ahora tenemos que convivir con ello, pues, ¿no? Y no solamente la narrativa y el exceso de información viene cada día, sino hay que saber clasificar la información, porque así como Giancarlo habló de la narrativa del fraude, pues esta narrativa no solamente va para el lado de, digamos, lo que llamamos la derecha, sino también para el lado de la izquierda. Y lo ha venido manifestando durante casi 5 años, f- eh, digamos, haciendo términos de alianzas de partidos políticos. Yo considero que viene de todos lados, no solamente de un sector de la política, sino viene de todos lados y se ha aprendido, digamos, yo lo considero como una inmadurez política. Por eso digo, cuando yo hablé, dije, necesitamos partidos realmente. No tenemos partidos políticos, tenemos organizaciones y ese es el problema. No sé, mis colegas, si quieren mencionar algo sobre esto. No, lo que tú dices, Sandro, evidentemente estamos en una guerra de información, desinformación, malinformación, ¿no? Ya eso es algo característico hoy día en estos tiempos. Hay un exceso de información que lo ha explicado muy bien Giancarlo, y eso evidentemente también muchas veces dificulta el análisis, ¿no? Porque ahora hay que comprobar realmente con qué información estamos manejando para analizar cuál es verdadera, cuál es falsa, qué intereses tiene, qué está moldeando, inclusive en términos estratégicos ya en la doctrina OTAN comienzan a hablar a un paso más adelante de lo que nosotros en el ámbito militar conocemos como operaciones psicológicas. Están hablando ya de las guerras cognitivas, ¿no? Ese cambio en la mentalidad, en la forma de pensar, de visualizar las cosas. Entonces, evidentemente hoy día todas esas tecnologías de la información y las comunicaciones están configurando todo el ámbito de acción de la que actuamos y no escapa a ellos todos estos procesos electorales, ¿no? En la que muy bien lo ha explicado Giancarlo, ¿no? Y efectivamente, Abraham, acá hay una pregunta. Dice, ¿qué opinan de los medios periodísticos? Se vio que hablaban más de uno y dejaban en silencio a otro. ¿Eso de periodismo y marco electoral es legal? Bueno, hay que recordar, y no sé si es un comentario que quisiera que se profundice o que cada uno lo internalice, pero los medios de comunicación son negocios siempre. No han nacido simplemente para informar gratuitamente, salvo los creadores de contenido que de pronto quieren dar ese salto al periodismo digital y a un proceso de profesionalización. Pero todos los medios de comunicación son un negocio y todo negocio tiene detrás discursos.
lo hemos visto, discursos ideológicos. Entonces, en ese sentido, van a haber medios de comunicación que van a apoyar ideologías de derecha, van a haber medios de comunicación que van a apoyar ideologías de izquierda. En ese sentido, si queremos poner en un ring de box, es como una guerra informativa, ¿no? Lo dijo el Escano, es una guerra informativa, entonces los medios están posicionándose ahí, ¿no? Blanco, negro, negro, blanco, frente a frente, una lucha constante. No por tener la razón, como hemos visto, hay medios de comunicación que han hecho bastante dinero ahora, y voy a mencionar, no quisiera mencionar algunos, pero más medios de comunicación asociados a la derecha en esta campaña electoral han conseguido más páginas vistas, más reproducción por millones de videos de sus programas de televisión, de sus programas de streaming. ¿Con qué? En medio de esta guerra electoral. Y les ha resultado un negocio. Entonces, en ese sentido, resulta ser muy gratificante a nivel monetario tener una posición de derecha en este contexto. De posición de izquierda también, sí, pero a nivel país, lo que sabemos, esta es la derecha, ¿no? En constante enfrentamiento con la izquierda, ¿no? Y van a haber siempre esas pugnas. Entonces, en ese sentido, vamos más allá de lo monetario, si quieren, desde el lado deontológico, desde el lado de cómo los periodistas si realmente van a tener respeto o no, por ejemplo, por sus invitados, o sobre los invitados cuando van a un programa de entrevista, van a tener un respeto por los periodistas. Puede haber un respeto internamente, ¿no es así? Pero en el papel lo que están ofreciendo, ojo con esto, es un show, ¿no? Es un espectáculo de la información. No para no tener la razón, sino para tratar de que esta narrativa, apoyada en diferentes discursos, tenga un poder y gane adeptos. Y eso les haga ganar dinero. Por ejemplo, el especialista que va y dice, ¿no? No, la izquierda radical, la cultura woke, es la que está dominando el país durante 10 años. ¡Wow! Esto despierta, ¿no? Y empieza a polarizar a los televidentes o espectadores. Y ese video, con esa declaración que hizo ese personaje, dividió en dos, ¿no? Y no solo dividió en dos, sino que al dividir en dos en este espectáculo de información, ganan los medios de comunicación, con páginas vistas, con reproducción de videos. Y gana también el especialista que se enfrenta ahí, asume un papel, digamos, puede ser de experto, ¿no? Sin ningún tipo de remordimientos, y puede ser también una persona que simplemente está cumpliendo un rol muy puntual de activar esa polarización, ¿no? Y eso es un negocio y ganan todos ahí. Ahora, ¿quiénes pierden en este negocio? Y por eso es importante, a menos desde el lado de los espectadores, el no comerse el cuento siempre, si me permiten la expresión popular, sino quienes pierden aquí siempre van a ser los electores, siempre van a ser los espectadores que están en medio de esta infodemia, y realmente el trabajo para poder sacar la paja del trigo es complicado y hace necesario hacer un llamado en ese sentido a los medios de comunicación, que tienen que autorregularse también, no pueden usar la libertad de expresión como si fueran escopeta de dos cañones, sino también tienen que autorregularse. Hay leyes ahí de autorregulación. La Sociedad Nacional de Radio y Televisión, tenemos los grupos periodísticos tradicionales, medios y periódicos, ¿no? Tenemos el Consejo de la Prensa Peruana. Entonces, pueden autorregularse y pueden modular ese tipo de contenido para ofrecer a los lectores, a los espectadores, un contenido de mejor calidad. Pero es una lucha constante y es tener en claro en qué posición estamos actualmente en esa lucha informativa. Para complementar un poco, Giancarlo, lo que dice, sí es cierto, eso del tema del show, ¿no? Y ese es un ejemplo claro que se da, que lo quiero traer acá a colación, y el tema de la famosa franja electoral. Si bien hay una facción, o como tú lo mencionaste, Giancarlo, el tema de la derecha, que ha conseguido más, desde mi punto de vista y mi enfoque de análisis, yo creo que la izquierda también con el tema de la franja electoral digamos, destinó los presupuestos a radios regionales, a estos famosos streaming que están naciendo y se está democratizando mucho con el tema del internet, que la verdad no tenían mucha audiencia, pero sin embargo, sí aportaban para su franja electoral. Es algo que debe corregir ahí, digamos, el legislador en la modificación urgente que se tiene que hacer del sistema electoral, pero yo creo que es de ambas, ¿no? Y yo sí
creo, según mi análisis, que ambos frentes manejan este show y saben capitalizarlo, ¿no? Hay diferentes estos de streaming que han capitalizado muy bien económicamente, digamos, el escándalo político y la victimización política también. Que eso se ve mucho y por eso también es resultado de esta polarización social que existe hoy en el Perú. No es gratis. Y como tú dices, es un show, pero yo creo que va de ambos lados, tanto de la izquierda como de la derecha, porque la izquierda también ha sabido capitalizar y lucrar muy bien con no tanto lo vemos o lo visibilizamos con el tema de los canales o los medios de comunicación tradicionales también, pero más por el lado del internet, ¿no? O sea, en internet ahorita es un boom y hay muchos de estos canales de diferentes medios que han aprendido a capitalizar muy bien el tema de la victimización, que es otra narrativa, que nos ha distanciado como peruanos, ¿no? Y eso es importante. ¿Una otra pregunta tienen por aquí? Ahí estoy dejando yo mi canal de WhatsApp por si acaso, para los que quieran seguirme, comparto artículos ahí y algunos eventos que hacemos. Entonces, quien quiera pincha ahí y me puede seguir. No sé si hay otra pregunta, de repente habrán que pertenece a Real, que es una institución muy importante en América Latina de analistas políticos y geoestrategas. Puede de repente decir algo más, si es que ya no hay más preguntas y Giancarlo también sobre su tribuna, ¿no? Su medio periodístico, para ir cerrando ya la sesión. Gracias, Aldo. Sí, yo soy parte de la Red de Expertos Analistas Latinoamericanos, es una ONG internacional con sede en los Estados Unidos. Tenemos presencia en 12 países del continente y también en España, y justo estamos en un proceso de ampliar. Estamos buscando profesionales que se quieran integrar también a esta comunidad, a esta red de expertos, para lograr una mayor presencia, ¿no? Vemos, hacemos consultorías y análisis sobre temas relacionados con la seguridad, la defensa, geopolítica, inteligencia estratégica y evidentemente también con el fortalecimiento de la democracia en la región, ¿no? Buscamos ser un grupo que logre cierta influencia a nivel regional para posicionarnos como una región sólida a nivel mundial, ¿no? Yo creo que vamos por ese camino y están abiertas las invitaciones. Pueden visitar nuestra página web para los que en algún momento puedan sentirse interesados y que quieran sumarse a este equipo internacional. Gracias nuevamente, Aldo, por la oportunidad. Ha sido un gusto compartir contigo y también con Giancarlo, ¿no? Gracias, Abraham, y gracias a Politic Institute. Giancarlo. Sí, igualmente a Abraham y a Aldo por compartir este panel. Realmente es un lujo poder conversar con ustedes que han vivido más también un poco y desde luego tienen un nivel de académico excelente y espero pues que tanto las personas que han estado participando como los que van a ver este video también puedan visitar cada uno de estos proyectos. Aquí estoy dejando el mío, que es Raflo Young Noticias. Es un proyecto de medio digital. Estamos en TikTok, en YouTube, también en Facebook y pronto en Instagram. Y reitero nuevamente el agradecimiento también a Politic Institute por haber hecho la convocatoria, haberme permitido participar y compartir un poco de lo que vemos nosotros en el día a día, desde mi lado de estrategia de contenidos y análisis, lo que es el contenido mismo y cómo transcurre y circula la información positiva y negativa en el contexto peruano. Sí, muchas gracias, Abraham. De repente puedes poner en el enlace la página en el chat, la página de Real para que puedan entrar y conocer un poco la organización. Y bueno, como parte de Democracia, que es la otra institución que ha visto conveniente hacer este espacio académico para poder analizar lo que pasa hoy en Perú, agradecerles a nombre de Politic Institute también esta participación y esperamos poder contar con ustedes en otras actividades que hagamos y que les haya ayudado a tener un criterio más amplio, porque todavía nos queda pan por rebanar. Viene una segunda vuelta, viene un año de elecciones muy difícil y esperemos que, digamos, podamos seguir encontrándonos en estos espacios. Bueno, muchas gracias a todos y será hasta la próxima. Ya yo voy a cerrar y bueno, tienen ahí los enlaces, nos pueden contactar.
Espero que hayamos podido ayudar mucho en el pensamiento de cada uno de ustedes, porque lo más importante para todos los que están participando en esto es que tenemos que ser objetivos, número uno, y dos, tenemos que aprender a tener una perspectiva crítica de la situación que pasamos, ¿no? Y hoy sí estamos pasando en el Perú por una situación difícil, pero yo creo que vamos a salir adelante. Siempre que pongamos empuje y siempre que podamos informarnos de las cosas y también buscar un análisis de las situaciones. Muchas gracias, no sé, Abraham y Giancarlo, ¿quieres decir algo más ya para terminar? Rar. Agradecerlos y nuevamente felicitar esa iniciativa porque creo que de una u otra forma ayuda también a ir fortaleciendo la democracia que le hace mucha falta a nuestro país y generar algo de cultura política también que creo que es una de las debilidades que tenemos todavía en nuestro país, ¿no? Gracias nuevamente Giancarlo y Aldo y a su disposición para, seguro que nos volvemos a encontrar en ese tipo de actividades académicas que siempre nos enriquecen a todos. Giancarlo, ¿algo más que quieras terminar Muchas diciendo? gracias y síganos ahí en nuestros proyectos y nos volvemos a ver en otro panel. Muchas gracias y buenas noches. Desde Perú y para América Latina. Buenas noches.